Dentro del soma también encontramos el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso está provisto principalmente de ribosomas. Estos ribosomas son los que se encargan de la síntesis de proteínas, ya sea para la membrana celular o para las organelas que lo necesiten. Es decir, que la función que cumple es principalmente la de síntesis proteica. Entonces, ¿cómo es que se produce la síntesis proteica? Bueno, los RNA transcriptores se unen a los ribosomas y estos lo que hacen es traducir las instrucciones que están contenidas en el ARN mensajero para formar lo que sería la molécula proteica. Y esta molécula proteica se construye y se forma a partir de una materia prima que se denomina aminoácidos. Pero bueno, los ribosomas no solo están en el retículo endoplasmático rugoso, también uno puede encontrar muchos ribosomas que están en forma libre en el citosol. Y estos ribosomas que están en forma libre pueden formar polirribosomas. Que los polirribosomas serían muchos ribosomas que están unidos a una única hebra de ARN mensajero. Es decir, son muchos ribosomas que están encargándose de traducir las instrucciones que están contenidas en ese ARN mensajero. En forma continua, el retículo endoplasmático rugoso nos encontramos con el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso cumple funciones diferentes al rugoso. Es decir, lo que se encarga es de terminar de plegar las proteínas que fueron generadas en el retículo endoplasmático rugoso. Y también regulan las concentraciones internas de sustancias como el calcio. También tenemos el aparato de Golgi. En esta organela se produce un procesamiento químico posttraduccional de las proteínas. Y otra función que cumple es la clasificación de las proteínas destinadas a ser distribuidas a las diferentes partes de la neurona, ¿no? Con diferentes partes de la neurona me refiero a, por ejemplo, el axón o las dendritas. Pero bueno, para poder sintetizar, producir y clasificar una molécula o una proteína se requiere de energía. Y la organela que se encarga de la producción o de proveer a la célula de energía para su correcto funcionamiento es la mitocondria. La mitocondria está implicada en todo lo que es la respiración celular, es decir, en aquello que conocemos como el ciclo de Krebs. Cuando la célula inspira, lo que hace es atraer al interior ácido pirúvico y el oxígeno que se encuentra en el citosol. Y a través de reacciones químicas complejas se obtiene la energía. Entonces, el ácido pirúvico es un derivado de proteínas, azúcares y grasas que fueron digeridos. Entonces, cuando la mitocondria inspira, lo que hace es atraer hacia su interior oxígeno y ácido pirúvico. Dentro de la mitocondria se producen un montón de procesos muy complejos que se denominan ciclo de Krebs, que es lo que vieron en la clase anterior. Y como resultado de este ciclo, lo que se hace es producir 17 moléculas de adenosintrifosfato, es decir, ATP. Por cada molécula de ácido pirúvico se producen 17 moléculas de ATP. El ATP vendría a ser la fuente de energía que tiene la célula. Y por último tenemos el citoesqueleto. El citoesqueleto vendría a ser el andamio que le proporciona estructura o su forma característica a la célula. Y los huesos de este citoesqueleto son los microtúbulos, estos son aquellos que vemos acá, los filamentos y los neurofilamentos. Una de las diferencias que encontramos con respecto a los componentes del citoesqueleto tiene que ver con el diámetro de cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, los microtúbulos tienen 20 nanómetros de diámetro, los neurofilamentos tienen 10 nanómetros y los microfilamentos tienen apenas 5 nanómetros de diámetro, es decir, son muy pequeños. Para que se tengan una idea, un nanómetro equivale a una 1000 millonésima parte de un metro, o lo que podría llegar a ser una millonésima parte de un milímetro. Y el citoesqueleto, además de ser el responsable de proveer de cierta morfología y estructura a la célula, también está implicado en todo lo que es el movimiento celular, por ejemplo el transporte axoplasmático. Axoplasmático porque es aquel movimiento o aquel transporte de moléculas que se produce a través del axón. Entonces, dentro del transporte axoplasmático tenemos el transporte anterógrado y el transporte retrógrado.
El transporte anterógrado es el transporte de moléculas que se genera desde el soma al botón terminal. Y el transporte retrógrado es aquel transporte de moléculas que se produce desde el botón terminal al soma, es decir, al revés. La proteína que está encargada del transporte anterógrado es la proteína de quinesina, y dentro del transporte retrógrado tenemos la proteína de dineína. Entonces, ¿cómo funciona el transporte exoplasmático? Lo que observamos acá es una neurona. Tenemos el soma, el axón y el botón terminal. En el soma, a través del retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, lo que va a pasar es que se van a producir péptidos, es decir, se van a sintetizar diferentes péptidos y van a ser empaquetados en vesículas, ¿no? Una vesícula vendría a ser algo así como una bolsita que contiene distintas moléculas que necesitan ser transportadas, ¿no? En este caso, al botón terminal. Entonces, se va a producir un transporte axonal a través de la red de microtúbulos, ¿no? Ese transporte va a ir desde el soma al botón terminal. Entonces sería un transporte anterógrado. Cuando llega al botón terminal, el contenido de las vesículas es exocitado. ¿Se acuerdan que hace 2 clases nosotros vimos en la clase 4 que una forma de comunicar, de la que se comunican la neurona o la célula, donde ingresan y salen sustancias de la célula, es por medio de la exocitosis o la endocitosis? Bueno, acá estamos viendo cómo opera la exocitosis. Es decir, esas vesículas con esas moléculas es exocitada. Es decir, la vesícula se une a la membrana y las moléculas que estaban adentro son expulsadas al exterior. De la célula. Después, la vesícula sináptica es reciclada, es decir, todo aquel contenido de moléculas que no se utilizaron se recicla y es transportado por medio de una vía retrógrada al soma. Es decir, acá lo que vemos es el transporte retrógrado que va desde el botón terminal al soma. Y por último, todos esos componentes que son viejos y que no, es decir, todos esos componentes moleculares que no fueron utilizados en el botón terminal y fueron transportados hacia el soma, son digeridos o degradados por unos componentes de la célula que se llaman lisosomas. Antes que nada, no se asusten, no entren en pánico. Esta imagen se las pongo para poder sintetizar todo lo que venimos viendo. O sea, si observan en detalle, lo que estamos viendo acá es una neurona, ¿no? Una neurona con todos los componentes. Nosotros lo que vimos fueron cómo se divide la neurona funcionalmente, es decir, vimos que hay una zona de entrada, una zona de conductancia y una zona de salida, ¿no? Dentro de la zona de entrada observamos que las neuronas tenían un soma con organelas. Dentro de esas organelas encontramos el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, la mitocondria, etc., que las podemos observar todas aquí. También mencionábamos que hay unas prolongaciones del soma que se denominan dendritas, que es por donde ingresa el impulso nervioso. La zona de conductancia vendría a ser esa zona donde encontramos el axón, que es esta zona que observamos acá con esas bolsitas celestitas o azules que vemos que recubren el axón, que se denominan vainas de mielina. Las vainas de mielina cumplen la función de aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Si hacemos un corte dentro del axón, nos encontramos con todo lo que vendría a ser el citoesqueleto y el transporte axoplasmático de la célula, ¿no? Como pueden ver, acá tenemos los neurofilamentos, los microtúbulos y los microfilamentos. Si seguimos el recorrido del axón, nos encontramos con la zona de salida, de la zona de salida del impulso nervioso, en donde tenemos los botones terminales o la terminal del axón. Bueno,
Y ya que estoy hablando del axón y el botón terminal, aprovecho para mencionarles algunas características que no hice anteriormente. Por ejemplo, la composición proteica de la membrana del axón difiere de la composición proteica de la membrana del soma. Y estas diferencias estructurales se traducen en diferencias funcionales, ¿no? Por ejemplo, el axón tiene funciones principalmente relacionadas con todo lo que es la conductancia del impulso nervioso. Y en este sector de la neurona no hay síntesis proteica. Es decir, la síntesis proteica principalmente se genera o se produce en el soma. Y otra diferencia que podemos llegar a encontrar es con respecto al botón terminal o la terminal del axón. Es decir, el botón terminal es aquel contacto que tiene la neurona con otras neuronas, es decir, el contacto que tiene con otras células. Y es por donde se transmite información. Entonces, en el botón terminal, lo que uno encuentra es una cantidad abundante de mitocondrias. Y esto lo que nos estaría indicando es que hay necesidades metabólicas bastante elevadas en este sector de la célula, ¿no? Es decir, al haber muchas mitocondrias, lo que nos estaría indicando es que este sector de la célula necesita mucha energía o mucho ATP.